Bueno, empezaremos a resolver este ejercicio de acá. Nos dice deducir la ecuación del alcance máximo en el movimiento parabólico. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos que deducir cuánto va a ser esta distancia máxima que puede alcanzar un proyectil en un movimiento parabólico. Claro, no nos da de datos la velocidad inicial y el ángulo, pero creo que hay que asumirse. Porque lo que vamos a hallar, el alcance máximo lo vamos a llamar Rmax. Está en función de la velocidad inicial con la que va a partir y con el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal que va a tener el proyectil. Muy bien, entonces para resolver este tipo de ejercicios, primeramente nos tenemos que dar nuestras ecuaciones que nosotros vamos a usar. Se sabe que en la dirección vertical se trata de como el movimiento parabólico se trata de dos movimientos, en la dirección vertical, que es caída libre, y en la dirección horizontal, que sería movimientos rectilíneo uniforme. Entonces, en la dirección vertical tenemos pues las ecuaciones conocidas: la velocidad final es igual a la velocidad inicial, menos gravedad por tiempo. También tenemos que la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y también tenemos la otra ecuación, que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos dos veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Bueno, estas son nuestras ecuaciones que se usan en caída libre. Claro, tenemos que hacer un simple ajuste para colocarlo en función del movimiento parabólico, pero es algo simple que lo vamos a ver en un momento. Esa es en la dirección vertical. Las ecuaciones que se usan de caída libre, y en la dirección horizontal. Y en la dirección horizontal, pues se trata de un movimiento de MRU. ¿Y cuál es el movimiento del MRU? Pues es la que conocemos, que velocidad es igual a distancia, bueno, posición entre tiempo. O también lo podemos colocar como posición final es igual a la posición inicial, más velocidad por tiempo. Con cualquiera de estas, es lo mismo. Como es MRU, simplemente la velocidad no cambia. En el eje horizontal la velocidad se mantiene constante, ¿no? No es MRV, es MRU. Simplemente se usa esta ecuación de acá, cualquiera de estas dos ecuaciones. Bueno, para colocar todas estas ecuaciones en función de términos del movimiento parabólico, tenemos que descomponer, simplemente es eso, en eso va el chiste, en descomponer la velocidad inicial. Porque, como les dije, el movimiento parabólico no es nada más ni nada menos que una composición de dos movimientos, que sería la vertical, el movimiento vertical, que sería caída libre, y el movimiento horizontal, que sería movimiento horizontal, que sería MRU. Para ello vamos a tener que descomponer lo que es nuestra velocidad inicial, o la velocidad o la velocidad con la que va a partir el proyectil. Vamos a tener una velocidad horizontal y vamos a tener una velocidad vertical. Ya. Entonces, cuando vamos a descomponer cuánto vale cada velocidad, cuánto va a valer, a qué vale, a qué es igual la velocidad vertical y a qué es igual la velocidad horizontal cuando vamos a descomponer, pues es simplemente usar trigonometría, y por trigonometría simplemente podemos ver que la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación con la que va a partir el proyectil, que sería velocidad inicial por el coseno de θ, y la otra va a ser velocidad inicial por el seno de θ. ¿Ya? Entonces, cuando usemos la parte de caída libre, vamos a usar pues esta velocidad en la parte vertical, y cuando estemos en la dirección horizontal, o sea MRU, vamos a usar esta velocidad de acá. Y en eso prácticamente se simplifica lo que es el movimiento parabólico. Ahora, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice deducir la ecuación del alcance máximo en el movimiento parabólico. Pues tenemos que ver cuánto vale esta distancia, ¿no? El alcance máximo, Rmax. No nos está pidiendo altura máxima, pero también se puede deducir. Tal vez lo podemos hacer en otra oportunidad. Pero en esta parte nos enfocaremos en hallar el alcance máximo que va a tener cuando nos da una velocidad inicial con una inclinación θ. Empezaremos. Podemos empezar con las ecuaciones de caída libre o la parte vertical. Y con esta segunda ecuación de acá. ¿Cómo va a estar nuestra ecuación?
si vamos a usar esta de acá, en función de nuestros términos que tenemos. Lo mismo, ¿no? Y, posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial. Aquí nos da velocidad inicial, pero la velocidad inicial de nosotros en la parte vertical es esta de acá. Entonces vamos a colocar b sub 0 seno de tita. Y creo que es lo único que cambia. No cambia nada más en cuanto a esta fórmula de acá. Por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿no? Por eso es el signo negativo. Ya. De aquí, adecuándolo a nuestros términos de adecuándolo a nuestro ejercicio, a nuestro problema. Nos dice el alcance máximo. Entonces está empezando desde este punto. Nos podríamos dar, es más, un sistema de referencia donde empieza el movimiento parabólico. Bueno, en el gráfico mismo ya está, ¿no? El sistema de referencia que sería y X, donde empieza el movimiento parabólico. Y ese siempre es lo más recomendable, que se coloque en el sistema de referencia donde empieza el movimiento parabólico. En este punto está empezando, o sea, su altura inicial, o sea, su posición inicial es 0, porque está empezando en ese punto, entonces esto se va a volver 0. Y ahora nosotros queremos calcularlo cuando llega igual, cuando está tocando al piso, cuando vuelve a tocar al piso, o sea, su posición final también va a ser 0. Listo. Entonces, haciendo esas operaciones nos va a salir que este es 0 igual a velocidad inicial por el seno de tita por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta forma nos queda nuestra ecuación que hemos usado. De aquí nosotros podemos, pues, factorizar el tiempo y pasarlo a dividir y simplemente nos va a quedar de la siguiente forma. B sub 0 seno de tita. Y como vamos a pasar a dividir el tiempo, pues se va a simplificar, ya no va a haber un tiempo, ¿no? Una t. Ya no al cuadrado, porque simplemente hemos factorizado una t, o sea, un tiempo, y le hemos pasado a dividir y se va a volver 0. Y nos queda de esta forma. Pasando el otro término al otro, bueno, despejando simplemente el tiempo. A ver, lo haremos paso a paso. Un medio, gravedad por el tiempo. Esto va a ser igual a velocidad inicial, seno de tita. Esto de acá lo estamos pasando al otro lado con positivo. Es lo único que estamos haciendo en este momento. Y ahora vamos a despejar el tiempo. ¿Y por qué es necesario saber el tiempo? Porque en función del tiempo está prácticamente todo. Con esto de acá, con esta ecuación de acá, o bueno, vamos a usar esta ecuación de acá, ¿ya? En la dirección horizontal. En la dirección horizontal tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo y despejando la distancia es igual a x por velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, x va a ser nuestra distancia máxima que va a llegar el proyectil. R max, lo colocaremos. La velocidad que va a tener es, pues, en el eje x, ¿no? B sub 0 B sub 0, o sea, velocidad inicial por el coseno de tita multiplicado por el tiempo. Entonces, para hallar R max, esto prácticamente es como un dato porque se supone que nos tiene que dar el dato de la velocidad inicial y el ángulo de inclinación para saber hasta cuál es su alcance máximo que va a tener el proyectil. Lo único que nos haría falta es hallar el tiempo. Entonces, por eso estamos usando, podríamos usar cualquiera de estas tres ecuaciones, no habría ningún problema. Yo lo vi más usual usar esta de acá, la ecuación 2. Entonces, ¿para qué estamos usando esta ecuación 2? Simplemente para hallar el tiempo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a despejar el tiempo. 2 veces la velocidad inicial por el seno de tita dividido entre el tiempo, no, entre g. ¿Listo? Y nos sale esta ecuación de acá. ¿Ya? Esto lo vamos a llamar ecuación 1. Y esto de acá lo vamos a llamar ecuación 2. Y colocaremos acá abajo. Reemplazando 2 en 1. O sea, donde veamos t, vamos a colocar toda esta expresión de acá. Entonces, eso es lo que vamos a proceder aquí a hacer. El alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de tita por el tiempo. Y el tiempo que dijimos que es esto de acá. Entonces el tiempo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo tita. Todo esto dividido entre la gravedad.
Bueno, prácticamente nuestro alcance máximo está en función de la velocidad inicial y en función de θ. Obviamente la gravedad es algo constante, no es necesario que sea dato. Entonces, simplemente ya está, se podría decir que esta es nuestra solución, pero no es un poquito largo, ¿no? Entonces sería bueno hacer algunas simplificaciones en este punto de acá. Por ejemplo, a ver, hagamos esto. El alcance máximo. Bueno, yo lo estoy representando como Rmax, otros lo representan como Xmax, el alcance máximo. Es la distancia horizontal máxima que va a llegar a tener el proyectil, dando obviamente de dato la velocidad inicial y el ángulo de inclinación. Entonces, lo voy a un poquito ordenar para poder hacer algunas operaciones trigonométricas, se podría decir. Dos veces, bueno, lo colocaremos acá así. Ya. Velocidad, lo vamos a multiplicar las velocidades iniciales, velocidad al cuadrado, porque hay dos velocidades iniciales, entonces velocidad por velocidad es velocidad inicial al cuadrado. Y aquí colocaremos 2 veces seno de θ por el coseno de θ. Todo esto dividido entre la gravedad. Ahora recordemos, aquí lo voy a colocar, recordemos. Recordaremos por trigonometría, o creo es una identidad trigonométrica muy conocida, que el seno del ángulo doble, o sea, seno de 2θ, es igual a 2 veces seno de θ por el coseno de θ. ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? ¿No? En esta parte de acá. Es lo que tenemos. Entonces, aplicando eso, esa propiedad, bueno, esa expresión, podemos un poquito más simplificar nuestra solución. Y nos va a quedar de la siguiente forma, que la velocidad inicial al cuadrado es igual a seno de 2θ dividido entre la gravedad. Y esto de acá llegaría a ser nuestra solución al problema. Esa es la solución al problema. Obviamente nos dice deducir la ecuación del alcance máximo, o sea, la distancia horizontal máxima que puede tener un proyectil en el movimiento parabólico. Pero para eso sí o sí tiene que ser de dato, bueno, se puede asumir un dato de una velocidad inicial y el ángulo θ. Sí o sí tienen que ser de datos. Y de esa forma podemos hallar el alcance máximo en función de esos datos que nos da θ y velocidad inicial. Y nosotros de esa forma descomponemos y hacemos todo el procedimiento que hicimos en este momento.